Desde que el ser humano empezó a hablar, hay una vida que lucha por liberarse del lenguaje. Pero más lo intenta y es como el aire que quiere salirse de un globo, más empuja y más grande se hace el globo. ¿Acaso eso sea el arte y toda creación humana? ¿Cómo podemos pensar esto? ¿Qué es la representación? ¿Qué es el lenguaje? Y finalmente, como dijo Antonin Artaud, ¿qué caranchos es performance? Este video es la segunda parte de otro. Para ver la primera parte hay un enlace en la descripción. Sugiero que veas ese primero. Capítulo 2. El origen del lenguaje. Ahora vamos a hacer un pequeño giro en nuestro video y vamos a traer una imagen que ya habíamos traído con el video de Bataille, ¿se acuerdan? Que es la imagen del origen del lenguaje. Ese origen medio mítico, medio desconocido, con el cual imaginamos el origen de la cultura. Ese paisaje de pinturas rupestres, de las cuevas de Altamira, que puede ser hace... Algunas pinturas rupestres pueden ser de 70.000 años de antigüedad, 40.000 años de antigüedad. Tenemos que imaginarnos algo que realmente es muy antiguo. De todas maneras, no es una cosa que ocurrió un día para el otro, el origen del lenguaje. Es una cosa que seguramente ocurrió en forma gradual a lo largo de una cantidad de miles de años. Incluso a mí me gusta pensar que... que ese proceso no terminó, que todavía el lenguaje se está creando, porque a veces creemos que el lenguaje ya está terminado, y la idea de que algo está terminado es una idea cristiana, como Dios hizo el mundo. No, el mundo no se terminó de hacer, es un proceso de fabricación continuo, por lo tanto, hoy en día el lenguaje no está del todo creado, tal vez está en un estado muy primitivo, comparado con lo que será, digamos, o sea, ¿cómo podemos, tal vez dentro de cientos de miles de años... Es difícil imaginar esto, pero podría ocurrir. Alguien diga que hasta el siglo XXII-XXIII el lenguaje tuvo un proceso de formación, ¿no? ¿Qué sé yo? Y que este momento de origen del lenguaje lo imaginamos como un momento vinculado a la sacralidad, a lo que en el video de Bataille nos referimos con la palabra sacralidad. El lenguaje habría nacido en el marco de un rito sagrado y como parte de ese rito. Si nos imaginamos el origen de la cultura como el origen de las prohibiciones, de la prohibición sexual, la prohibición de muerte, esto lo van a ver luego en el video de Bataille, que está muy explicado. Si nos imaginamos esta división entre lo sagrado y lo profano, lo que transgrede la ley, lo sagrado, y lo que acata la ley, lo profano, podemos decir que el origen del lenguaje tal vez habría nacido del lado de lo sagrado. Imagínense ese momento en el que alguien representó algo por primera vez, o que alguien habló, como un momento sagrado. Sería un acto ritual, mágico, dionisíaco, transgresor, festivo, orgiástico, peligroso. Cuando decimos la primera vez que alguien representó algo, sería la primera vez que alguien repitió algo. Porque, ¿qué es una representación de algo sino una repetición, ¿no? Esto de la primera repetición es una idea que aparece en el texto de Derrida. Es la idea de la repetición originaria. La primera vez que algo se repitió, que es lo mismo que decir la primera vez que fue representado o empezado a representarse. Y recordarán que dijimos que un significante es un conjunto de relaciones, es decir, cuando decimos que algo empieza a ser representado, también estamos diciendo algo que comienza a ser repetido. Y ahí se empieza a producir la posibilidad de crear ese conjunto de relaciones que serán la estructura significante. O sea, empezar a repetir tiene algo de fundar lenguaje, de crear lenguaje. Así se crea lenguaje. Se empieza por una repetición originaria. ¿Cuál es el mito del origen de la representación? Bueno, hay una parte ya medio redundante en esta pregunta, porque todo mito es el del origen de la representación. No hay otro mito que no sea el del origen de la representación. Es el cuento de cómo algo un día llegó a ser representado o empezó a ser repetido. Si queremos ir al fondo de esto, de dónde empieza esto, una escena muy importante para poder ver el fondo de esto es, como se dice en el video de Bataille, el ritual de sacrificio, humano o animal. Ahí podríamos pensar que en este primer rito sagrado, muy antiguo, ya tenemos la estructura del nacimiento de la representación. En un ritual de sacrificio algo es asesinado, un ser humano, un animal, una vida, es decir, que algo es ausentado y luego vuelve como imagen sagrada, es decir, como significante.
representificada, representada. Las primeras imágenes son las imágenes de la deidad. Así es como nace el fenómeno de la representación. Fíjense que implica una muerte, una ausencia, una expulsión, una carencia y por otro lado una representificación. Y habíamos hablado de que esta misma idea de la ausencia y la representificación estaba en el significante y el significado en relación a la experiencia real. Todo mito sacrificial, el mito del cordero, el mito del padre, el mito de Edipo, el mito del sacrificio del macho cabrío, de donde viene la tragedia, donde viene el teatro, de la vaca argentina, de Jesús, todas son formas de la misma estructura, el comienzo de una repetición. Para dar inicio a algo en la cultura debe ingresar como estructura significante, es decir, estructura repetible, como conjunto de relaciones repetibles. Todo mito es la historia de cómo algo empezó a repetirse y también a ausentarse, porque toda repetición tiene algo que es menos que su original. Toda representación implica una mengua, una ausencia y un conflicto. Y esto es lo que vamos a llamar la negatividad de toda representación. Este acto sacrificial, con la que imaginamos el origen del lenguaje, implica una ausencia, un asesinato y una representificación en la imagen divina, que sería entonces algo así como el primer significante. Y puede pensarse que así nace el lenguaje, y que en cada palabra hay entonces un pequeño acto sacrificial, donde lo que se ausenta es la experiencia renacida en el significado. Un día el lenguaje dejó de ser exclusivamente sagrado y pasó a ser también profano. O sea, el lenguaje ya tuvo dos caras, no solamente la cara del ritual, la cara de la noche, la cara dionisíaca, la cara del oculto, sino también fue algo que se utilizaba para vivir en la cotidianeidad del día a día, para comunicar y tener una utilidad práctica en las actividades del acatamiento a la ley, ¿no? En las actividades profanas. Y ese fue el día que se diferenció por completo el canto del habla. Antes de esta diferencia, el lenguaje, siendo solamente sagrado, no se distinguía entre cantado y hablado. Cuando podemos decir que se diferencia el canto del habla, es donde podemos decir que para el lenguaje existe una diferencia entre el uso sagrado y el uso profano del lenguaje. Hay algo de esto que tiene que ver con el origen del arte. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la historia de Moisés, que es el que, el patriarca hebreo que baja desde el monte Sinaí con las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, él baja 2 veces del monte Sinaí. O sea, fíjense que acá hay una repetición. Baja 2 veces porque la primera vez, cuando él baja, encuentra a todos los hebreos en una situación orgiástica adorando a un dios que incorrecto y demás. Bueno, entonces él se enoja, Moisés, y rompe en una especie de ritual de sacrificio, rompe la palabra y tiene que volver al monte Sinaí a traer una especie de copia. O sea, de vuelta es como que llegó y dijo: Dios, perdón, pero páseme otra copia. Y ahí se instituye el lenguaje. Y hay quienes dicen que Moisés es una figura asociada al nacimiento de la escritura para el pueblo hebreo. Esto que hemos dicho fue algo sobre el origen del lenguaje. Vamos a pasar ahora sí al capítulo número 3, Antonín Artaud. Pero antes, si llegaron hasta acá, hay que parar un poco para decir, vamos a paremos un poco. Necesito, chicos, ¿se pueden vestir, por favor? Porque, o sea, no puedo estoy hablando de lenguaje, de no sé qué, y veo gente desnuda que pasa por atrás. O sea, me distrae. O sea, ya, por favor, o sea, bueno, necesito... ¡Wow! ¡Qué raro eso! No sé cuánto joder y cuánto no, ¿viste? Bueno, supongo que... O sea, yo quiero que me digan quienes ven estos videos y llegan hasta este punto, porque si llegaste hasta este punto es porque te interesa, ¿va? Sí. Se suscriben al canal, por favor, se suscriben al canal. Piensen que los beneficios de suscribirse al canal son buenísimos. Beneficio número 1, si te suscribís al canal te llegan $100 por mes a tu domicilio. Segundo beneficio, tenés totalmente vacaciones pagas en el hotel. Ahí tenemos o sea, este Partisapiens tiene un convenio con Sheraton Hotel International, y que si te suscribís al canal tenés unas vacaciones todo pago. Después hay un concurso por un Audi, pero es un concurso igual, pero no, en realidad tenemos... ¿Cuánto tenemos? 20 Audis que están para la... ¿No? ¿20? 19. Bueno, después me cuentan qué pasó con... Capítulo 3. Antonín Artaud. Fue inspiración de muchos pensadores, poetas, filósofos, artistas, perteneció al surrealismo, bueno, en fin.
Artaud trabaja un concepto muy importante, central en su pensamiento, que es el de crueldad. Todos lo habrán oído nombrar, la crueldad de Antonin Artaud. Tiene mucha relación con el concepto de violencia en Bataille, que pueden ir y ver el video de Bataille, y el concepto de violencia, que lo vamos a decir un poquito acá, por si las dudas no quieren verlo, tiene que ver con la vida antes de la vida y después de la muerte, tiene que ver con la idea de pasaje a la continuidad, o de la continuidad a la discontinuidad, o sea, el pasaje de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, incluso a la idea de vida preindividual que podríamos encontrar en Simondon. Vayan, si quieren, a ver el video de Simondon luego, para pensar la idea de lo preindividual y la crueldad entonces como una violencia en Bataille y como una vida preindividual en Simondon. Sería algo, por lo tanto, absolutamente relacionado con lo sagrado, la crueldad. Frente a la representación, Artaud tiene una actitud, tiene una postura, y es una posición totalmente bélica. Artaud le declara la guerra a la representación. Tiene un enfrentamiento total. Todo el pensamiento de Artaud se puede pensar como el de una guerra a la representación. ¿Qué es lo que Artaud rechaza de la representación? Bueno, lo que rechaza es la negatividad de la representación. Por eso reclama una afirmación absoluta. Frente a la negatividad de la representación, se reclama una afirmación absoluta, una afirmación total. Esa negatividad es la misma de la que habíamos hablado antes. Esto me lleva por un segundo a que analicemos la palabra imitación. Habrán escuchado referirse al arte mimético o a la idea de lo imitativo como una idea negativa, como decir algo indeseable, algo que no está bueno, no ser mimético, la imitación y demás. En la actuación es muy común que se diga actúa, no imites. Ahora, piensen un segundo, ¿qué es una imitación originaria? ¿Qué es ese momento en el que alguien decide crear una imitación? Empezar a repetir algo. ¿No es un momento muy relacionado con esto de la repetición originaria? O sea, algo sagrado, algo fundante, algo que tiene que ver con la creación de relaciones. Para poder imitar hay que poder crear relaciones, crear y componer. Implica un vínculo con la materia que es absolutamente creativo. No me estoy refiriendo a cualquier imitación, sino a una imitación originaria. Remite un poco a esta idea del origen del lenguaje. El lenguaje mismo no podría existir si no fuera por nuestra capacidad de imitar, es decir, de contagiar una forma. El teatro de la crueldad, más que un tipo de teatro, como señala Derrida, es una imagen que señala el principio y el fin de la representación. Por un lado está relacionado con el principio, en el sentido de la sacralidad, de la fundación de una repetición. Pero por otro lado está relacionado con el fin, con la clausura, en tanto rechaza la mengua que implica eso que ya no es un original, y que por lo tanto implica una ausencia. Y esta ausencia es la de la vida misma, que queda excluida, expulsada de toda representación. De alguna manera lo que pide Artaud, según Derrida, es un imposible. No se puede salir de la representación, porque cuando salís volvés a entrar por la ventana. Sin embargo, el planteo de Artaud es el que nos permite tener una posición político-epistemológica respecto a la representación. Una mirada del fin y el principio de cada representación, de cada vuelta en ese círculo. Si nos alejamos del origen, vamos hacia la repetición, vamos hacia la cultura más cristalizada, más repetida, lo más repetido de lo más repetido, es lo que no nos interesa. Pero si nos acercamos al origen mismo, entonces nos acercamos al momento en que se funda la repetición, que se funda la representación. O sea, no hay manera de salir de la representación o de la repetición. ¿Por qué? Porque si nos vamos hacia afuera, nos vamos hacia la repetición misma, hacia la repetición de la repetición. Pero si nos vamos hacia adentro, nos vamos cada vez más cerca del origen, más cerca del momento en que se funda la repetición, hacia la repetición originaria. Por lo tanto, este origen nos expulsa todo el tiempo y nos devuelve. ¿Cómo salimos de esta paradoja? Es una paradoja el problema de la representación, ¿se ve? Hay algo paradojal en cómo está planteado, porque es medio un laberinto. ¿Cómo salimos? Bueno, con Derrida salimos con la idea de la repetición originaria. ¿Repetirse? Sí, pero lo más cerca posible del origen. Acá voy a hacer una aclaración. En este video me estoy centrando más en la repetición y no tanto en la diferencia por una cuestión de síntesis, pero no debemos pensarlos como elementos excluyentes. Siempre que algo se repite, inevitablemente se diferencia, ya que cada una de las apariciones de la forma repetida no ocurre en el mismo tiempo o lugar. La repetición lleva consigo, por lo tanto, la diferencia misma. Por eso, lo más cerca del origen también puede leerse como lo más cerca posible de la diferencia. ¿Qué? ¿Qué dijo?
Capítulo 4. ¿Qué es performance? El libro que creo que explica clarísimo este concepto, es decir, que lo explica en su sentido mejor conceptualizado, es el libro de Erika Fischer-Liste, Estética de lo Performativo, capítulo 2, Aclaración de conceptos. Ahí explica la autora que el concepto de performance viene por un lado de Austin, de John Austin, de quien hablamos en el video pasado. Vean luego ese video para ver lo de la diferencia entre performativo y constatativo, que viene muy a relación con esto, que tiene que ver con performance y representación. Viene por un lado de ahí, y por otro lado también viene de Judith Butler, que lo utiliza cuando define el género como una performance biopolítica. O sea, también viene un poco del uso que le da Butler al concepto de performance. Esto está en el libro de Erika Fischer-Liste. Ahora bien, hay en principio una especie de contradicción en el uso que le da Austin y en el uso que le da Butler. Porque por un lado, para Austin, performativo es un realizativo en el sentido de que es algo que inventa una realidad, que crea una realidad, o sea, tiene más características de un acto originario, mientras que en el caso de Butler es algo que claramente es algo repetitivo, porque la performance, en este sentido de una repetición, como es el caso de la conducta de género, que es un comportamiento repetitivo, ahí observamos que, bueno, tiene como esta otra característica. Justamente esta tensión entre la repetición y lo originario es lo que queda de alguna manera condensado o como compatibilizado en la idea que le quiere dar Erika Fischer-Liste en el libro Estética de lo Performativo a su concepto de performance. Tiene algo de repetición y tiene algo de originario al mismo tiempo. Es interesante que convivan ambas ideas dentro de un concepto. Por otro lado, la contradicción aparente entre la idea de lo originario y la idea de lo repetitivo constituye el problema epistemológico mismo de la performance, que es el problema de la representación. Es el problema epistemológico de la representación. ¿Qué es una performance? Bueno, una performance es una repetición lo más cerca posible de su origen, o sea, el costado originario de toda repetición. Una diferencia que comienza a repetirse y una repetición que a su vez muestra cada vez su diferencia. Resumido en una frase podría ser algo así como repetible más aún no repetido. Una diferencia repetible más aún no repetida. Esa tensión entre la diferencia repetible pero no repetida, o sea, una tensión entre lo que es originario y lo que es repetible. Esa tendencia hacia la repetición que está en la composición de relaciones, pero a su vez que no termine de consumar este momento de modo que no esté ya en el lugar de lo que está totalmente repetido. ¿Se ve esa tensión? Me parece que este es el punto exacto donde se define la tensión de lo performático. Es decir, que performance no es lo opuesto a la representación, sino que es lo que frente a la representación tiene una actitud creativa. Una actitud realizativa, originaria, pero no porque la rompa o la elimine o la excluya, porque acuérdense que mientras más salimos de la representación volvemos a entrar por el otro lado. Tiene que ver con estar dentro de ese círculo lo más cerca posible del momento en que claudica y renace. Es muy interesante agregar acá una reflexión chiquita sobre un movimiento que lo habrán escuchado nombrar, que es nada de nosotres sin nosotres. Es una consigna que está en las luchas de las personas discapacitadas, las personas transgénero, travestis, está en las minorías, está tal vez en otros casos, está en las luchas antirracistas. Habrán escuchado hablar de esta idea de nada de nosotres sin nosotres. No puede comunicarse una política sin contar con la participación de los sujetos directamente afectados por esta relación de poder. Pero fíjense cómo repercute esta idea exactamente en la idea que acabamos de decir sobre lo que es representación y lo que es performance. Esta imagen dice representarme, pero me excluye. Es esto lo que se está diciendo. Es el derecho de todo cuerpo a formar parte material, por un lado, a formar parte de la imagen que dice representarlo. Tiene algo artodiano a la consigna. La performatividad también implica, por lo tanto, una disputa política.
implica por lo tanto una zona de indefinición, de indeterminación por los efectos que se van a causar con estos enunciados. Y esto es lo que permite que la performatividad sea intrínsecamente un espacio de polémica, de disputa y por lo tanto específicamente político. Pensemos un segundo todas las imágenes que vemos todos los días, de la revista Gente, de las publicidades, de las series de Netflix, de las imágenes fotográficas que vemos en la calle. Todas estas imágenes, ¿qué son? Representaciones. Todo el tiempo estamos rodeados de representaciones. Hablamos de nuestros problemas, por ejemplo, de pareja, que de mi mamá, que mi papá, que mi trabajo, que mi novio, mi no novio, mi no sé qué, mi no sé cuánto. Hablamos de todos estos problemas, incluso problemas políticos. Nos referimos al Estado, nos referimos a la historia, nos referimos al género, a la clase, a la raza social, a la clase social, a la raza. Nos referimos a las estructuras de poder, quiero decir. Nos referimos en discursos. Siempre que nos estemos refiriendo, que estemos enunciando, que estemos hablando sobre eso, incluso a veces sintiendo muy profundamente que estamos diciendo nuestra posición más verdadera sobre algo, pero siempre estas son representaciones, las representaciones que nosotros emitimos, las representaciones que todo el tiempo estamos absorbiendo. Todo el tiempo estamos alimentándonos de representaciones. Bueno, pero una representación, ¿qué es? Es una estructura asociada a una memoria de una experiencia que tal vez me excluye, que seguramente me excluye. Una representación es algo que quiere restaurar una experiencia ausente. Pero ¿qué experiencia es esa que quieren reponer las representaciones que consumo día a día? Toda representación tiene una ética implícita. Y esto es muy importante porque muestra el costado político del problema de la representación. El problema político de la vida que queremos crear. Y si quieren saber un poco más de esto o pensar un poco más con esto, pueden ver el video de realidad y representación, cuál es la diferencia, que también está en Partisapiens. Así que bueno, con esto cerramos. Creo que dije todo lo que pensaba decir sobre estas cuestiones. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, les pido por favor, no se vayan todavía, no pares el video, para un poco, te quiero decir algo más, muy importante. ¿Qué es esto? Cuando terminas el video, si realmente te gustó el video, yo digo, para mí tenés que hacer las 3 cosas que hace toda la persona que ven un video de YouTube y les gusta. 1, lo recomiendan. Importante, recomiendan el video, lo postean, lo comparten y se suscriben al canal.